Queremos determinar que la derivada de f de x es igual a la cantidad 2x a la quinta menos 3 elevadas a la octava potencia. Por lo tanto, debemos reconocer que esta es una función compuesta donde tenemos una función interna y una función externa. Y, por lo tanto, tendrá que aplicar la regla de la cadena para encontrar la derivada. La regla de la cadena establece que para encontrar la derivada de una función compuesta, necesitamos determinar la derivada de la función externa y luego multiplíquelo por la derivada de la función interna. Pero si nos fijamos en la notación de la regla de la cadena, puede ser un poco abrumador. Así que echémosle un vistazo. Una vez que sabemos que tenemos una función compuesta, una de las cosas más importantes que debe hacer es identificar la función interna de la función compuesta. Y una vez que identifiquemos la función interna, queremos que eso sea igual a usted. Entonces, en este caso, observe que g de x es la función interna, por lo que le permitimos igualar g de x. Una vez que conocemos u, podemos reescribir la función en términos de u, y luego aplicar la regla de la cadena. Y la regla de la cadena se puede expresar de dos maneras diferentes. Una forma de usar la notación de Leibniz y la segunda forma usando notación de función. Usando la notación de Leibniz, d de x es igual a d times du de x. Bueno, du representa la derivada de la función externa, y du de x representa una derivada de la función interna. Mirando la notación de función, f' de t es lo mismo que du, que es una derivada de la función externa, y luego u' es una derivada de la función interna que, de nuevo, es lo mismo que du de x y luego, una vez que se introduce la regla de la cadena, se vuelven a dar todas las fórmulas derivadas básicas con la regla de la cadena incorporada como vemos a continuación. Observe cómo aquí, en lugar de x a la potencia de n, tenemos u a la potencia de n. De nuevo, r es la función interna y para encontrar la derivada de u a n, encontramos la derivada con respecto a u y luego la multiplicamos por u', que nuevamente es la derivada de la función externa multiplicada por la derivada de la función interna. Entonces, mirando nuestra función, debemos reconocer que la función interna sería 2x al quinto menos 3, lo que dejaremos igual a u. Ahora vamos a escribir eso aquí. U es igual a 2x al quinto menos 3. Entonces, si la función interna es u, podríamos escribir esto como u en el octavo, y así que ahora tenemos la función escrita en términos de u, podemos aplicar la regla de la cadena aplicando el general por regla de potencia extendida que significa encontrar f' de x, determinaremos la derivada de la función con respecto a u. Bueno, la derivada de u al octavo sería 8u al séptimo y ahora tenemos que multiplicarlo por la derivada de la función interna que sería u'. Así que ahora hemos aplicado la regla de la cadena, lo único que queda por hacer es reescribir esta derivada en términos de x en lugar de u. Entonces, en lugar de u a la 7a, tendremos la cantidad 2x a la quinta menos 3 a la séptima y luego tendremos que determinar u'. Bueno, si este es u', u' sería 10x al cuarto. Entonces tenemos toda la información que necesitamos para escribir esto en términos de x. f' de x es igual a 8 veces la cantidad 2x a la quinta menos 3. Eso es lo que subiste al séptimo, y luego el primo es 10x al cuarto. Entonces, si podemos escribir esto una vez más, f' de x es igual a, bueno, 8 veces 10x a la cuarta sería 80, x a la cuarta veces la cantidad 2x a la quinta menos 3 a la potencia de 7. Esta sería nuestra función derivada. Entonces, aunque la primera vez que veas la regla de la cadena, puede ser un poco abrumador, siempre que puedas identificar la función interna como u, reescribe la función en términos de u, es un proceso bastante sencillo. Encontramos la derivada de esto con respecto a usted y luego multiplicamos por u'. Echaremos un vistazo a más ejemplos en los próximos videos. Espero que hayas encontrado esto útil.